Muchas gracias, Honduras, por el privilegio de permitirme acompañarles una hora de su domingo. Este es el programa Vanegas, a través de la pantalla líder de Canal 5. Un diálogo que acompañamos cada semana con una caricatura elaborada aquí en vivo en honor de nuestros interlocutores. En esta semana, uno de los temas de conversación en todos los noticieros es la ingente necesidad de profundizar un diálogo nacional permanente. No solamente para salir de tarde en tarde de nuestras crisis, no solamente para utilizarlo como un paraguas en los días, que diría el poeta, de ventisca y huracán, sino como una conducta, más que como un modo de ser, más que como una moda, como una forma de vida, para entendernos. Al fin y al cabo, esta es una pequeña nación, conformada por una gran familia, y las grandes familias esencialmente se comunican. El diálogo nacional es un tema de análisis este domingo entre nosotros, y para ello hemos tenido el acierto de invitar a una personalidad hondureña que goza de un gran prestigio por su inteligencia, por su lucidez y por su conducta pública. Docente universitario, ex diplomático, ex diputado, uno de los mejores diputados que tuvo el Congreso de la República en su historia. El licenciado Efraín Díaz Arribillaga nos hace el honor de acompañarnos. Señor Díaz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, don Darío, por estar con usted esta noche. Para mí es realmente un honor estar con usted en su programa. Lo he visto, el programa, y creo que es la primera vez que estoy con usted, y más que halagado, y me siento más que contento de estar, y sobre todo sus frases introductorias que las acepto con mucha humildad. Muchas gracias. Honrados nos sentimos nosotros. Si ha visto el programa, entonces usted más o menos sospecha que cuando yo tomo un lápiz y me sí. poso frente a este lienzo, alguna mala intención tengo, ¿no? Por supuesto. Dice pero confío en su talento. Bueno, si ya me está piropeando usted, ya me obliga más, entonces, a ser generoso a la hora de caricaturizarle. Bueno, o por lo menos que me retrate bien. Ya, bueno, el pelo no voy a oscurecérselo mucho, eso, bueno, claro. Dejémoslo claro, ¿no? Sí, eso ya no es posible hacerlo. Ya no es culpa mía tampoco. Sí. Bueno, con esas reglas claras, entonces nos atenemos a las consecuencias. Por supuesto. A lo que salga aquí. A lo que salga. Vamos a dibujarle aquí una caricatura. Recuerdo que en mi primera colección de caricaturas, cuando yo era un chavalito de 10, 12, 15 años, que empecé a coleccionar las caricaturas de los diarios, recuerdo una caricatura del colega Napoleón Ham, del diario La Tribuna, que es un veterano caricaturista, sí, claro, que todavía publica, bueno, en donde le dibujó a usted cuando usted era diputado. Usted fue diputado entre el 82 y el 90. 90, sí. 8 años, pero creo que en el primer periodo, entre el 82 y el 86, cuando el gobierno de Roberto Suazo Córdoba, que usted fue diputado y usted se salió del hemiciclo legislativo en un momento en que o se iba a discutir algo o estaba presente el jefe de las Fuerzas Armadas, Gustavo Álvarez Martínez. Sí. Y en la caricatura aparecía usted saliendo del hemiciclo a jugar baloncesto. De ahí me quedaron algunas dudas. ¿Usted juega baloncesto? Sí, claro. Sí. He sido basquetbolista toda mi vida, y de mi familia también, porque mis hermanos formaron un equipo que se llamaba El Rápido, que era un equipo de baloncesto aquí de la Liga Mayor de Tegucigalpa. No tiene usted la estatura precisamente de LeBron James, ¿no? Esa es una buena pregunta. Sí, ahora no se puede ya ser basquetbolista siendo tan chiquitito. Pero en aquel entonces yo estudiaba en el Instituto San Miguel, y el San Miguel en un tiempo pues el basquetbol era casi la insignia, ¿no?, del colegio. Y entonces jugué, no tan bueno, yo diría, como basquetbolista, pero siempre me ha gustado el deporte, y cuando estuve en el Congreso, don Darío, yo impulsé la creación de la Federación Nacional de Baloncesto. Durante ello estuve como diputado y fui su primer presidente también. ¿Y abandonó una sesión con la presencia de Álvarez Martínez allí? Sí, tengo que explicarlo porque me parece que es importante para los fines históricos de esto. Álvarez Martínez había solicitado al Congreso en ese momento una sesión privada del Congreso
para explicar el tema del Centro Regional de Entrenamiento Militar en Trujillo. CREM. El CREM. En Trujillo, ¿no? En Trujillo, sí. En unas tierras de Temístocles Ramírez, de Arellano y otros líos. Correcto, así es, exactamente. Entonces, esa sesión era con ese propósito. Yo me quedé a escucharlo. Como usted sabe, yo no voté por él cuando él fue electo jefe de las Fuerzas Armadas. Fui el único diputado en aquel momento que se abstuvo de votar. Yo pedí votación con consignación de nombres en la reunión en que se eligió el jefe de las Fuerzas Armadas, porque en aquel entonces el Congreso tenía que elegir al jefe de las Fuerzas Armadas. De una terna que enviaban los chamarotes, sí, ¿no? Una terna que ya apuntaba quién era. Ya, ¿verdad? enviaban en primera línea el que sí. ellos querían y 3 páginas más adelante a los sí, otros 2. El que encabezaba la lista, ese claro, era el escogido. Exacto. Entonces, cuando él terminó de hacer su presentación sobre el CREM, entonces yo lo que hice fue agarré mis cosas, me levanté y me fui. Y en efecto me fui a jugar basquetbol, por cierto, a San Pedro Sula. Sí, es decir, lo hice quizás con el propósito de mostrar también mi insatisfacción alrededor de ese periodo de la historia de Honduras, yo diría muy negro, muy oscuro en términos de, bueno, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, un creciente militarismo de los años 80. Claro. Entonces, creo, y el Congreso fue un testigo de eso. Me tocó en varias oportunidades presentar iniciativas sobre el tema de la investigación sobre los desaparecidos, mi oposición a la presencia militar norteamericana, y este era uno de los temas en el CREM. ¿Usted fue el único diputado de la Democracia Cristiana en ese primer periodo? En el primer periodo, sí. Yo fui ¿Del 82 al 86? Sí, del 82. Luego del 86 al 90 estuvo acompañado. Sí, con Alfredo Landaverde. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, sí. Alfredo fue electo en el segundo periodo por el departamento de Cortés. También estuvo, no sé si era suplente o era el suplente del doctor Landaverde, el doctor Palma, ¿no? Fue mi suplente. Fue su suplente. Rubén Palma Carrasco. Don Rubén Palma, ¿no? Sí, él fue porque... él fue mi suplente en mi segundo periodo. También me parecía que él un hombre nítido, ¿no? Un hombre así sí, muy claro. correcto, ¿no? Sí, con él fuimos los que impulsamos un movimiento dentro de la democracia cristiana que se llamaba Movimiento Consenso. Sí. Y el abogado Ángel David Reyes también, que de Santa Bárbara. De Santa Bárbara, vecino igualmente. Mío en el barrio arriba, sí, el sí. mejor barrio de la tierra. Exactamente, con Ángel David también éramos parte de ese movimiento, que me llevó a ser presidente del Partido Demócrata Cristiano de 1984 a 1986. Y ustedes, todas esas personas que hemos mencionado, honorables, respetables, inteligentes, lúcidos, ¿abandonaron esa criatura en medio de la calle? Me refiero a la democracia cristiana. ¿La dejaron así como a la intemperie? Bueno, es una historia que hay que contar. ¿La pueden encapsular en un telegrama? Sí, yo creo que el Partido Demócrata Cristiano entró en un periodo de acomodamiento por algo que yo debo decir aquí en su programa, y creo que el pueblo hondureño lo sabe. Llegó un momento en que algunas personas creyeron que nosotros no podíamos continuar siendo un partido muy ideologizado, esa era la palabra que se utilizaba, y que teníamos que ser pragmáticos. Era un partido verde demasiado rojo. Sí, o nos decían peces rojos bailando, nadando en agua bendita. Qué bandido el de esa frase. Sí. Entonces se creía que lo que había que hacer es establecer la política desde el punto de vista pragmático, obtener cuotas de poder. Ajá. Ese era el papel del partido, y entonces entramos en esa ruta, ¿no? Hicimos varios esfuerzos, yo incluido, con el profesor Orlando Iriarte, que ya también falleció, y otros destacados, inclusive el mismo Alfredo Landaverde y otros compañeros, para tratar de lo que nosotros decíamos recuperar el partido. Sí. E intentamos en varias oportunidades que el partido fuera un proceso de elecciones internas para dilucidar de alguna manera u otra el destino del partido y lograr una verdadera democratización al interno, como lo habíamos tenido, digamos, en momentos anteriores. ¿Y qué pasó? ¿Se cansaron en el empeño?
fue muy difícil, o sea, no había manera como eso se logró. Nunca llegamos a acuerdos y nunca las elecciones internas se dio. Entonces, sí, yo diría que las aproximaciones, por un lado, en algún momento al Partido Liberal y después con mucho más intensidad con el Partido Nacional, fue algo que nosotros muchos no estuvimos de acuerdo, disentíamos de esa posición, aunque debo retornar a 1988, cuando yo fui candidato presidencial de la Democracia Cristiana, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América, con su sede en Caracas, nos impulsaban a crear una alianza con el Partido Nacional en aquel momento. Ahí se hablaba de social cristianizar al Partido Nacional, algo que la cual un poco estuvimos de acuerdo. Entonces no es algo nuevo, sino que ya tenía sus antecedentes desde cuando yo estaba en el partido. Entonces ahora el partido entonces se ha convertido en una especie de gravita, ¿verdad?, alrededor de un partido como es el Partido Nacional, que además, debo decir, forma parte del Internacional Demócrata Cristiano. ¿Usted se retiró? Sí, ¿Usted no es militante de la Democracia Cristiana? Bueno, me expulsaron en el 2010. ¿Quién fue el de eso? El partido. ¿El directorio? Sí, el comité disciplinario me separó del partido sin escucharme. Y oficialmente pues no pertenezco a la Democracia Cristiana. Ya, ¿no era usted lo suficientemente cachureco como para estar en las nóminas de la Democracia Cristiana? Pues pareciera ser que así fue. Ellos argumentaron en don Darío de que en las elecciones ¿cuál fue? Las elecciones no del 2013, las anteriores, yo participé dentro de las planillas del PINU como diputado por Francisco Morazán. Sí. Habíamos iniciado un movimiento que se llamaba Compromiso con Honduras. La del 2009, la del año del golpe. Exactamente, el año del golpe. En el cual estábamos varias corrientes. Por ejemplo, estaban don Matías Funes y los miembros de la UD, que también estaban en la disidencia en aquel momento. Israel Salinas, que era un líder sindical que ya falleció. Sí. Estaban impulsando un partido que se llamaba Alternativa Democrática, y después nosotros como social cristianos teníamos un movimiento que se llamaba Consenso Ciudadano. Entonces todos junto con el PINU estábamos impulsando una alianza que se llamaba Compromiso con Honduras. Entonces ellos, sin que eso significaba de ningún momento el abandono por parte de nosotros de lo que éramos. Claro. En este caso, en lo que nosotros queríamos preservar era que el pensamiento del humanismo cristiano estuviera presente dentro de la alianza que se llamaba Compromiso con Honduras. Entonces ellos me dijeron de que yo había abandonado a la Democracia Cristiana y me había unido al PINU, lo cual era totalmente falso, porque además no nos habían permitido, como se lo había mencionado anteriormente, la participación en las elecciones internas que hubiera podido reflejar las diferentes visiones que la Democracia Cristiana tenía en ese momento. Desde luego. Pues valga mencionar esos temas para poner un poco a la audiencia en contexto de qué clase de personalidad es con quien estoy conversando este domingo y con quien obviamente retomaré la plática para hablar ya del asunto del diálogo nacional y venirnos a la escabrosa actualidad después de que tengan la palabra nuestros patrocinadores. La onicomicosis es una infección de las uñas causada por hongos que cambia su color y grosor. Es muy frecuente por su fácil contagio en hombres y en mujeres. Unesia, un efectivo medicamento antimicótico que se aplica fácilmente, ayudando a recuperar el color y la dureza de la uña. Unesia, el reparador de uñas. Cuando tienes colitis, este es el precio que pagas por la comida. Ya no te preocupes por lo que vas a elegir. Toma QG5, el tratamiento que te ayuda a aliviar los 5 síntomas de la colitis desde la primera toma, como espasmos, inflamación, dolor en el bajo vientre, gases y distensión abdominal. QG5, alivia más de un dolor. Descúbrelo tú también. Los hondureños somos grandes, capaces de lograr hasta lo imposible, pero también de causar daños infinitos e irreparables. La responsabilidad es nuestra
de cada uno. Solo tú puedes prevenir esta destrucción. Protejamos nuestros bosques del fuego. Televicentro, Emisoras Unidas y el Cuerpo de Bomberos, juntos por una Honduras sin incendios. El 5HN premia a sus seguidores llevándolos a uno de los preestrenos del año, Pantera Negra de Marvel Studios. Pon mucha atención al tráiler y participe en los sorteos de pases dobles respondiendo la trivia en el Facebook del 5HN. Pantera Negra ha sido el protector de Wakanda por generaciones. Ahora es tiempo de mostrarle al mundo quiénes somos. The revolution will not be televised. Everybody think they know me now. Don't scare it 'cause we own now. We own now. We own now. Ahora que tengo tu atención, We only getting started. We own now. The revolution will be live. El no disponer de material didáctico, maestros capacitados e infraestructura no adecuada vulnera el derecho a la educación que tienen niñas y niños según la Ley Fundamental de Educación. Porque nos importa. Periodismo de investigación, este miércoles a las 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo y el jueves en el informativo del mediodía de HRN. Domingo. ¿Qué es lo que quiere? encuéntrela y tráigala de regreso. O juro por Dios que le diré a la policía. Necesito que hagas algo más para mí. Solo entre nosotros, nadie más. Lo que necesites. Según la policía, están buscando pruebas adicionales con la esperanza de identificar al hombre en las fotos del celular de la señorita Stangard. ¿Qué sucede con su esposo? Ese es mi problema, no suyo. ¿Cómo salirte con la tuya en un asesinato? Domingo 11 de la noche por Canal 5, El Líder. Licenciado Díaz Arribia, usted también fue funcionario público en el exterior, ¿no? Fue embajador durante el gobierno de... Bueno, no del gobierno, embajador de Honduras durante el gobierno de don Porfirio Lobo. Sí. Es bueno que usted hizo esa aclaración. Ya, por supuesto, sí. Indudablemente. Sí, efectivamente fui embajador de Honduras en Alemania. Después, si usted sabe, de las elecciones de ese año, empezando con el gobierno en el 2010. Y quiero explicar que también es bueno decirlo, me llamaron precisamente porque Honduras estaba, como usted se recuerda, aislado internacionalmente, con la decisión de la OEA de la suspensión de Honduras. Alemania era un destino bien importante para nosotros, bueno, nuestro principal socio comercial en Europa. No, y luego, la gran locomotora de Europa. La gran locomotora de Europa, y pensaron que las afinidades políticas que yo tenía con el gobierno de la señora Merkel, que es demócrata cristiano. ¿Podrías volverle más simpático el tener una relación con Honduras un poco más cercana? Y yo pensé, Darío, de que si bien yo estuve opuesto a esto del golpe de Estado del 2009, inclusive debo decir también, con poco antes de que se diera el golpe de Estado, envié una carta al presidente Zelaya, en el cual le pedía que rectificara algunas cosas que estaba haciendo de repente con el tema de la cuarta urna. Y debo decir esto porque yo creo que es bueno para que los televidentes entiendan pues cómo se han desarrollado las cosas ahí. Entonces pues, yo creí que era importante quizás contribuir con mi país en un momento difícil de la historia de Honduras, cuál significaba el aislamiento. Y eso yo lo pude, don Darío, sentir y vivir siendo embajador de Honduras en Alemania. Claro. Por ejemplo, digamos, en el grupo de embajadores de América Latina y el Caribe, yo me sentía solo. Esa sensación de soledad, ¿verdad? Era como casi... el bicho raro del grupo, ¿no? Sí, o como alguien me dijo, un periodista del Economist que me entrevistó durante el 2009, me dice, Honduras se va a convertir en un país paria. Yo eso resonaba en mi mente. No, cala muy fuerte. Cala muy fuerte eso, y lo viví realmente. Solo le quiero relatar una cosa que siempre me pasó. El coordinador en Alemania de los embajadores era el embajador del Ecuador. Y el embajador de Guatemala me dice, mira, Efraín, porque era amigo mío, Gabriel, me dice, te voy a presentar al coordinador, que es el embajador del Ecuador.
Dije yo tenía mis dudas, pero dije, bueno, está bien. Y entonces me acerco a él y cuando le extiendo la mano, me dice, tenemos instrucciones de que no podemos tener ninguna relación con ustedes. Ups. ¿Sí? Entonces eso... A ese extremo. A ese extremo. A ese extremo. Siquiera un saludo, la cordialidad diplomática. Ni la cordialidad siquiera diplomática, ¿verdad? Entonces eso para entender lo que significaba en aquel momento la posición de nuestro país. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Claro, con el tiempo pues las cosas fueron mejorando y por supuesto había sectores en Alemania que no aceptaban y no reconocían tampoco al gobierno del otro lado. Entonces mi posición es exactamente cuando usted lo dijo, representante de Honduras. Claro, por supuesto. Mira, yo represento a mi país, represento al gobierno de Honduras, no vengo a defender a ultranza a un gobierno, una postura ideológica determinada, sino que los intereses de mi país. Desde luego, así lo entendemos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces yo creo que, y fue una experiencia muy importante para mí, debo decirle a usted, porque me tocó en Alemania y después me trasladaron a Ginebra, Suiza, como representante ante las Naciones Unidas. Y me gustó mucho porque ahí tiene su asiento el Consejo de Derechos Humanos, en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Y una de mis misiones fundamentales fue precisamente el tema de los derechos humanos. Inclusive logramos algo que al final nunca lo implementaron, que Honduras aspirara a una candidatura a ser miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que era la candidatura de Honduras sería del 2018 al 2020. Yo la presenté, al final no sé si Honduras al final la prosiguió, pero era algo que yo consideraba que era fundamental, el tema de los derechos humanos como parte central de la política exterior hondureña, sobre todo estando en el Foro de Naciones Unidas. Ubiquémonos, señor Díaz, en la rabiosa actualidad. En un telegrama. Honduras está hoy, parece que más agitado que los mismos meses que surgieron después del golpe de Estado de junio del 2009. La inestabilidad política, el reclamo en la calle y el desencuentro de la sociedad hondureña casi en todos los niveles es brutal. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, yo creo que tiene sus raíces, creo que desde el 2009, con lo del golpe de Estado, que realmente esas heridas no fueron sanadas totalmente y la sociedad de alguna manera u otra quedó dividida. Y en aquel momento fue el tema de la reelección como el tema que dividió la sociedad en aquel momento. ¿Y hoy? Y hoy igual, ¿verdad? Creo que si uno lo ve, digamos, hacia atrás, la intención ya concretada del actual presidente Juan Orlando Hernández de quererse reelegir a toda costa, inclusive el hecho mismo de que se hubiera propuesto una candidatura y que a todas luces era ilegal, ha sido uno de los temas y de las causas precisamente de la crisis en que estamos. Y después las elecciones del 26 de noviembre, yo digo, sumamente cuestionadas, ¿verdad? Yo tal vez utilizo una frase que podría ser tal vez no tan precisa, pero digo por lo menos la sospecha de que hubo un fraude electoral, ¿verdad? O sea, no puedo afirmar uno o la cosa o la otra, de todas maneras fue declarado presidente por lo que es el Tribunal Superior Electoral, que es la autoridad que tiene en el país, independientemente de lo que podamos pensar sobre el organismo, y está ahí. Entonces, esa es, me parece, y por otro lado, el debilitamiento de toda la institucionalidad del país, llámese Poder Judicial, llámese partidos políticos, llámese Tribunal Superior Electoral, o sea, todo esto que yo lo pongo como una crisis política institucional. Y efectivamente usted lo señaló muy apropiadamente, que es lo que yo digo, es que hay, los hondureños necesitamos un reencuentro. Claro. Un reencuentro frente a todo lo que está, a la insatisfacción, a la indignación, a la protesta,
la protesta que esté en la calle y la indignación y la protesta que no está en la calle. Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Exacto, esa rabia contenida, esa rabia que está contenida en los corazones de mucha gente y que cuando surge una chispita, sí, coge fuego toda la cuadra, coge fuego toda la ciudad. Claro. En ese sentido quiero que organicemos un poco la conversación mientras avanzo en la caricatura, no crea que se me escapa detalle. No, yo sé que ha estado... En el siguiente sentido, usted y otros intelectuales del país y otros hombres de buena fe han estado estableciendo una especie de plataforma ciudadana, una especie de gente de buenos oficios, ofreciendo su talento o por lo menos levantando un clamor por un diálogo. ¿Es así? Sí, bueno, debo decir que aclarar lo siguiente. Nosotros surgimos, no somos parte de lo que se llama la plataforma de Ciudadanos por Honduras, no somos parte de... Sí. ¿Verdad? Este es un esfuerzo diferente que surge a raíz del comunicado y el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal frente a la necesidad del diálogo y de las salidas a la crisis. Cuando se refiere a nosotros, ¿a quiénes se está incluyendo? A lo que se ha conocido ahora como la Junta de Convocantes, ¿verdad? Que fue, digamos, una iniciativa que proviene de la Cáritas diocesana. ¿Sí? El padre Germán Calix fue el que nos juntó o nos llamó a algunos de nosotros que estamos ahí, ¿verdad? Y que lo estamos haciendo de manera voluntaria para evitar cualquier idea de que estamos recibiendo alguna remuneración, ¿no? Es un esfuerzo de voluntarismo ciudadano que hemos creído necesario intentar, y esto lo digo así, una primera aproximación de las partes en conflicto. La Junta de Convocantes es un grupo de hondureños que quieren, precisamente como lo dice el vocablo, convocar a los actores políticos, convocar a las fuerzas productivas del país, convocar a los ciudadanos. ¿Convocar a quién? A solo los actores políticos. Es decir, en esta etapa, en este momento, don Darío, la idea es que lo que llevemos es un diálogo político, porque la crisis actual se generó por razones esencialmente políticas. Exacto, y quienes tienen la solución son los políticos, los actores de primera línea de los partidos políticos. Es correcto. Estoy de acuerdo con usted, don Efraín, y eso coincide con lo que aquí mismo nos han dicho muchos otros invitados, que está muy bien que conversemos todos. Sí, sí, sí. Los futbolistas, los patronatos, los caricaturistas, todo el mundo está muy bien que conversemos. Sí. Pero si no están en la mesa, face to face. Así es. Los coordinadores de los partidos, los presidentes de los directorios de las directivas de los partidos políticos, del Partido Nacional, del Partido Libre, del Partido Pino, del Partido Liberal, que son los protagonistas primarios de toda esta película, nada logramos. Así es. En términos de resolver la crisis actual. Por supuesto, después el país tiene una agenda para entretenernos los próximos 500 años. Sí, así es. Por eso decimos que este es como el primer paso. Claro. O sea, encontrar salidas a la crisis política e institucional en el cual están los principales actores políticos. Muy bien, me queda nación. claro qué quieren hacer ustedes y me queda claro a quiénes quieren invitar. Ahora, ¿para qué? Bien. Lo que nosotros hacemos es aproximar, escuchar y que sean ellos los que de alguna manera definan cuál es la agenda del diálogo. Y en las pláticas que hemos tenido, nos hemos reunido con el presidente Hernández, con Manuel Zelaya Rosales, con don Salvador Nasralla y con el ingeniero Luis Zelaya. Y hemos podido encontrar que hay algunos puntos que son de coincidencia. Primero, es que el diálogo, para que se produzca, tiene que ser mediante una mediación internacional. Y que esa mediación internacional debe ser la Organización de las Naciones Unidas. Acláreme por qué forzosamente internacional. Bueno, es que en el mes de diciembre tanto el ingeniero Luis Zelaya como el propio Salvador Nasralla pidieron a Naciones Unidas sus buenos oficios para que ellos pudieran moderar, o como habla el ingeniero Luis Zelaya,
conciliar, o sea, este tema del diálogo. ¿Y eso se deriva de que aquí no confiamos en nadie? Pues hay una serie de parece, confianzas mutuas. Sí, me parece que ese es un problema bastante serio que tenemos en la sociedad nuestra, ¿verdad? O sea, que no tenemos confianza, como que dicen que cada quien tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Y piensan que quizás no podríamos actuar de manera imparcial o neutral. ¿Qué vendrá después? Muy interesante. Se lo consultaré después de unos anuncios y promociones que están para no perdérselas. Mi rutina comienza desde las 4 de la mañana. Todo tiene su recompensa. Un desayuno no basta para mí, así que necesito 2. Es un desayuno para campeón. Yo sexy. Comida rica, cuerpo rico. Muffin, croissant, muffin. Cuando dos son mejor que uno, te inventas una nueva rutina para disfrutarlos. 2 de tus desayunos favoritos por 79 lempiras. Escoge entre muffin y croissant o combínalos a tu manera. Solo en Burger King, elige manera. Innovación Regenerex 5, desarrollado en el centro Cicatricure, una exclusiva fórmula dermocosmética con péptidos que visiblemente transforma la apariencia de tu piel. Experimenta los 4 beneficios de Cicatricure crema antiedad. Rellena arrugas, logra un efecto lifting, siente una piel más firme e hidratada. Desafía las leyes del tiempo con Cicatricure crema antiedad. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Cicatricure. Ya pasaron otros 30 minutos. Que te hubieras aliviado de la gripe con Next. Menos de 30 con Next. A la gripe dile Next. No te la puedes perder. Venga a disfrutar de la Gran Feria Nacional Agafán del viernes 16 al 25 de febrero de 2018. Puedes disfrutar de los mejores juzgamientos de ganado y caballos con las mejores razas de Centroamérica. Un lugar seguro, ambiente familiar, artesanía, gastronomía y más de 8 puntos de encuentro para disfrutar. Niños menores de 10 años entran gratis. Te invita la Asociación Ganaderos y Agricultores de Francisco Morazán, Televicentro y Emisoras Unidas. Apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. En este escenario, mundo latino, ustedes me han cambiado la vida. Empezó todo. Somos algo maravilloso. Somos latinos. Muy pronto. Dice Serrat que golpe a golpe, verso a verso, pues más o menos así, trazo a trazo, entre pregunta y respuesta. Así transcurre el programa Vanegas hasta domingo después de Noche de Gala en Canal 5. Estoy aquí en medio de lápices y en medio de inquietudes que siempre son satisfechas por mi invitado. Repetimos nuestro programa los domingos de madrugada, a las 8 de la madrugada, a través de TSI. Véanos en cualquiera de nuestros 2 horarios. Para nosotros es un honor siempre acompañarles. Dibujo y converso. Hoy estoy dibujando aquí la extensa y muy bien cuidada barba de mi invitado. Cuidadoso de no despeinársela. Y de dibujar su simpatía y su sonrisa. Aquí en la caricatura, nuestro invitado, el profesor universitario, exdiputado, exembajador, excandidato presidencial, don Efraín Aníbal Díaz Arribillaga. ¿De dónde vino el Arribillaga? Es vasco. ¿Sí? Y sí, y esa familia es de originaria de Guatemala. Ah. Por parte, pero mi bisabuelo, que le quiero decir que estoy escribiendo mis memorias, ¿verdad? ¿Tan joven usted y escribiendo esas cosas? Bueno, no tan joven. Ya, bueno, pero está bien escribirlas con tiempo. Sí. Porque hay mucho por vivir todavía que hay que agregar capítulos. Entonces, mi bisabuelo llega a un pequeño municipio del departamento de Choluteca que se llama Pasilagua. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces de ahí es donde nace mi madre, bueno, mi abuelo, que se llamaba Santos Arribillaga, y mi madre, que bueno, que nació ahí. Entonces de ahí proviene, esa es un poco la tira. Los Arribillaga llegaron a Guatemala en 1600 más o menos. Son pocos en Honduras, ¿no? Sí, solo nosotros. Es un club selecto. Sí, es un club selecto muy reducido, casi ya terminándose. Hombre, ¿verdad? Es una élite. Sí, sí. Qué bueno. Doctor Arribillaga, cuando el diálogo se instale,
y comiencen a hablar los actores. Primero, ¿usted cree que eso se produzca? Bueno, mira, digo, en ese sentido, que ustedes lo plantearon originalmente, sí, que se sienten en torno a una mesa don Salvador, don Juan, don Manuel, don Luis. Bueno, hasta el momento, lo que hemos podido hablar con todas estas 4 personas que usted ha señalado, hay una actitud positiva, ¿no? De poderse sentar, claro. Tampoco podemos decir que esto es como fácil que se va a lograr. No, sí, por supuesto. Pero digamos, al menos hemos encontrado que hay una coincidencia que al final el gobierno, escuché al licenciado Eval Díaz recientemente decir están de acuerdo, era lo que planteó, digamos, la alianza de oposición, tanto el presidente Zelaya como don Salvador Narrala y después también Luis Zelaya, de que los acuerdos que se lleguen en el diálogo sean vinculantes y que sea el Congreso Nacional mediante un decreto que plasme que esos acuerdos se den. ¿Por qué? Porque usted se recuerda, después de la crisis del 2009 vino la Comisión de la Verdad. Sí, y la Comisión de la Verdad hizo una serie de recomendaciones, incluyendo las reformas políticas, ¿sí? Y esto nunca se llevó a cabo, ¿verdad? Quizás si esas reformas políticas las hubiéramos implementado, como por ejemplo el tema de la segunda vuelta, que yo sé que usted estaba a favor de eso, como yo también, no hubiéramos tenido la crisis actual. Ajá. ¿Verdad? Entonces, digamos, son cosas... ¿Por qué me involucra a mí primero? ¿Quiere sentirse acompañado en esta causa? No, porque usted es diputado en el Congreso y además sí, un destacado miembro del Partido Liberal de Honduras. Estoy de acuerdo con la segunda vuelta, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces digo, eso hubiera evitado la crisis actual, sí, porque los dos hubieran ido a votar. Entonces, por eso el hecho de que ahora también ya tanto el presidente Hernández como el resto están de acuerdo en que sean vinculantes, pues eso nos presagia que hay una apertura a que efectivamente esto se dé. Entonces, allí voy, sí, don Efraín. Y esto creo que es la madre del cordero. Sí. Todo lo demás que hemos hablado es música, en relación con la importancia que tiene este análisis. Cuando se sienten estos protagonistas de la vida política del país a conversar alrededor de qué nos trajo hasta aquí y cómo salimos de este atolladero, seguramente en el imaginario colectivo, como le gusta decir a los analistas, sí, en la mente de todos los hondureños estará sobrevolando aquel pájaro carroñero de la desesperanza, de la duda, de la frustración y de la sospecha, pensando, estos señores están protagonizando una película que ya vi en la función de las 3, en la función de las 5 y en la función de las 7. Sí. Igualmente cuando el Banana Gates, igualmente cuando el Fifi, igualmente cuando el Mitch, igualmente cuando los desencuentros de Suazo Córdoba y la crisis de la Corte del 85, claro, igualmente cuando la opción B, igualmente cuando el golpe de Estado a don Manuel Zelaya, se sentaron y conversaron y aquello le llamaron un gran diálogo nacional. Incluso usted recuerda que foros como el FONAC surgieron para tener ahí una mesa permanente en donde los hondureños vamos a sentarnos y a dirimir nuestras diferencias. Correcto. Entonces, ¿qué garantías podemos tener, señor Díaz, de que hoy este nuevo intento de que los representantes nuestros, al fin y al cabo esos señores son representantes nuestros, sí, o representantes de la mayoría de la nacionalidad, que este encuentro sirva para algo? Sirva para que de aquí en adelante no volvamos a tropezar con crisis políticas cíclicas y que no repitamos esta película hasta la eternidad. ¿Qué garantías tenemos? ¿Cómo piensan los convocantes? ¿Cómo piensan los generadores de opinión pública? ¿Cómo piensan las personas con experiencia y lucidez como usted provocar que este diálogo sea una semilla fecunda? Es una pregunta y una reflexión no siempre difícil de contestar, pero puedo contestársela diciendo primero de que los acuerdos entre ellos solo será posible si hay la voluntad real de llegar a esos acuerdos. Ese es un primer elemento importantísimo. Sí. Sí, de acuerdo. Porque si yo me voy a aferrar solo a mis posiciones y no voy a ceder,
en algunos aspectos para llegar al acuerdo va a ser muy difícil que eso se dé. Segundo, el diálogo no debe interpretarse como para legitimar una situación. O sea, que pasemos en esto un periodo determinado sin llegar a ningunos acuerdos y que el tiempo pase y el tiempo pase y no llegamos a nada concreto. O sea, digo, no puede ser para legitimar una situación o para maquillar, si usted quiere, para utilizar un poquito una palabra que tal vez suene muy dura, pero que es así, una situación determinada. Sí. Y tercero, yo lo he dicho y en un documento que sacamos el viernes pasado, como un llamamiento que nosotros lo hicimos, señalábamos que el diálogo no puede ser para mantener la misma situación, sino que debe significar una ruptura y un cambio, o sea, debe establecer el camino para que finalmente podamos encontrar las rutas que puedan ayudar a transformar la sociedad hondureña. Algo que una catarsis, algo más que un grupo de señores que llegan a desahogarse y a decirse, mira, ya que te veo personalmente, fíjate que yo siempre he creído que tú eres un sinvergüenza, eres un aquí, eres un allá, eres un lo otro. Algo más que eso, que estos señores de verdad establezcan lo que los ciudadanos de aquí de la llanura queremos que establezcan allá en los círculos del poder, un orden de prioridades clarísimo, nítido, en donde el nombre de Honduras brilla en primerísimo e insustituible lugar. Así es. ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando. Eso es lo que quisiéramos. Ajá. Es decir, tengo que ser honesto con usted y con los televidentes en decir que eso es lo que pretendemos que sea. Pero está en manos de sus actores poder interpretar adecuadamente el sentir de la población hondureña y de la ciudadanía de que eso es lo que queremos. No queremos un esfuerzo frustrado, no un esfuerzo que defraude a la población, sino que al contrario, devuelva la confianza, devuelva la esperanza de que efectivamente el país tiene salidas y que podemos caminar en otra ruta. Eso es lo que deberíamos tener y esperar de nuestros líderes políticos, porque eso es que lo que, al menos me imagino que en su caso como en el mío, yo recibo de la gente con la que platico, si voy al banco, si voy a determinados, es lo que la gente está esperando, ¿verdad? Claro, yo no le puedo dar una solución, no tengo certezas. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, pero sí al menos tengo tal vez la esperanza de que bajo este nuevo esquema las cosas pueden cambiar. Por lo menos la expectativa. Por lo menos la expectativa, pero que estén claros de que efectivamente hay el riesgo de poder caer en eso y eso es lo que tenemos que evitar. Como conocedor de lo que el país está sufriendo en este momento, desde el punto de vista estructural, ya no la tormenta que se vino del 26 de noviembre para acá, sino todas esas debilidades institucionales que hay detrás del telón. Claro. Como conocedor de todo eso, ¿qué esperaría usted que sean los temas irrenunciables en una mesa de diálogo? ¿Qué temáticas deben abordarse sí o sí? Sí. Mire, hemos podido, en las pláticas que hemos tenido con todos, surgen como en primera línea el tema de las reformas políticas, ¿verdad? Es necesario revisar el Tribunal Superior Electoral y el Registro Nacional de las Personas como una reforma fundamental. Lo de la segunda vuelta. Bueno, el presidente nos planteó la necesidad de reglamentar la reelección, ¿verdad? Habló también, igual que, por supuesto, don Zelaya y Salvador Narrala, lo de la constituyente, llámese una constituyente derivada o llámese una constituyente originaria o fundacional, ¿sí? Que es lo que el presidente Zelaya ha planteado. Y después lo que pasó en las elecciones. El ingeniero Luis Zelaya habla de conocer la verdad, ¿verdad? La verdad de lo que pasó el 26 de noviembre. Que creo que es un tema que va a ser planteado.
Y desde mi punto de vista, ya hablando más como ciudadano que quizás como miembro de la Junta de Convocantes, porque puede ser que tal vez no todos puedan concordar con eso, que creo que es un tema que debe ser abordado. No puede ser puesto fuera de la agenda, no, tiene que estar ahí. Entonces, estas son las cosas que se han estado planteando sin que nosotros influyamos en nada, decir tal tema o care, no, han surgido de las pláticas que hemos tenido, que diría yo con bastante, apertura, como para que estos sean temas que eventualmente formen parte de lo que serían la agenda del diálogo, principalmente eso, y que también hay coincidencia que los grandes otros temas, los temas que tienen que ver con los temas estructurales de la economía, lo social, lo ambiental, tienen que ser en un segundo momento. Claro. ¿Verdad? Claro, ya con otros actores que tienen que ver con cada uno de estos. Lo que no significa que tengan menos importancia. No significa que tengan menos importancia, pero para tal vez menos urgencia. Menos urgencia que las que ahora tocan, ¿no? Porque lo que se busca es salir de la crisis para que una vez que la crisis tiene una salida, entonces haya ya soluciones a los problemas. Desde luego. Ingentes de la sociedad hondureña. Ingentes de la sociedad Por supuesto. Antes de darle la palabra a nuestros patrocinadores, dialoguemos y lleguemos a un consenso sobre el color de la corbata en la caricatura. Lo tiene azul allí. ¿Insistimos en el azul? ¿Persistimos en el error? No, es porque es el color del país, muy de bien. la nación. Y del Motagua. Demos la interpretación. Ya veo que usted es Motagua. Entonces. Una pausa, no se duerma, no se duerma. ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esa es la frase que ronda la cabeza de muchos pacientes que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo. Revísate. Nixon son tabletas masticables que ayudan a aliviar las molestias hemorroidales gracias a su efecto fleotónico y antiinflamatorio, porque miles conocen su alivio. Con Nixon me siento en las nubes. Goicoechea Diabetex, una crema especialmente formulada para cuidar la piel de los diabéticos que ayuda a reparar la resequedad más extrema. Piel intensamente hidratada. Goicoechea Diabetex. Contribuyendo con la mega colecta. Porque de lempira en lempira se llena un botellón. Este 17 de febrero, todo el día, es la Mega Colecta 2018. Contribuye en tu ciudad dando para salvar. ¿Contamos con tu lempira? A beneficio de la Fundación para el Niño con Cáncer. Esta semana en CineClick ya puedes elegir tu película favorita entre estos románticos films. Eternamente Comprometidos versus Mujer Bonita. En Eternamente Comprometidos juraron amarse toda la vida, pero deberán casarse pronto o quedarán esperando la boda para siempre. En Mujer Bonita, un solitario hombre de negocios contratará los servicios de Vivian. Ella será más de lo que espera. Le dará una lección de vida y amor. Ingresa al sitio www.televicentro.hn/CineClick. Vota y participa en el sorteo de premios semanales. CineClick. Sábado a las 9 de la noche por Canal 5, El Líder. Este día del amor y la amistad, nuestra pantalla se ilumina. Vuelve la razón más grande para celebrar. Vuelve la UEFA Champions League. En directo desde el Santiago Bernabéu. Real Madrid versus Paris Saint-Germain. El 12 veces campeón de Europa concentra todas sus esperanzas en la Copa, donde son bicampeones. Frente a ellos, el peligroso PSG liderado por Neymar. Espectacular combate con una super antesala desde la 1 por Telecadena. ¡Viva la Champions! ¡Vívala con nosotros! Real Madrid versus Paris Saint-Germain, miércoles 14 de febrero por Deportes Televicentro. Señor Díaz Arribiaga, ¿cuál es la manera
correcta, la que deje menos heridas, de resolver la dicotomía de la reelección presidencial en un diálogo abierto con todos los actores políticos? Bueno, le doy mi opinión. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya de hecho el tema de la reelección está instalado. Instalado, aunque de la peor manera. Digo, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Que lo veo como ciudadano. Entonces yo creo que el tema de la reelección tiene que ir efectivamente y tiene que ser, y lo han planteado algunos de los actores, la necesidad que eso tenga una consulta al pueblo, el tema de la reelección. Por donde debió haberse comenzado, ¿no? Por donde debió haberse comenzado. Yo creo que ese es el camino, porque es un tema que divide a la sociedad. Un tema de esos que bueno, uno encuentra defensores, otros no, unos se oponen, digamos, y además la Constitución de la República mantiene también los llamados artículos pétreos. Eso no se ha modificado y además la manera como se hizo realmente es también igualmente cuestionable. Entonces, ese es un tema que tiene que estar ahí hay una razón histórica por la cual eso se puso, ¿no? El tema del continuismo, ¿verdad? Sí. Y uno puede entender por qué quedó reflejado en las constituciones y con la constitución actual que tenemos, y ha sido siempre un tema de conflicto en la sociedad hondureña, si uno lo ve históricamente, don Darío. Exacto. Entonces yo creo que hay que darle una salida en la cual el pueblo pueda expresarse, así como recuerdo yo cuando España cambia del franquismo hacia la democracia, los acuerdos de la Moncloa, que establecieron las bases de la transición a la democracia en España, y la nueva Constitución española, fue objeto de un referéndum. Exacto. ¿Verdad? Entonces creo que esos son los mecanismos en el cual hay una nueva base, se habla de un nuevo pacto social, de un nuevo trato social, dicen ahora. Pero lo importante es que eso pueda reflejarse de que el país está entrando en una transición a una nueva etapa de la democracia hondureña, ¿verdad? De repente incluso podríamos encontrarnos con sorpresas, porque no necesariamente la reelección es lo que rechaza la ciudadanía, en su mayoría, sino la forma de implementarla. Definitivamente. Yo creo que eso se quedó reflejado en esta elección última, ¿verdad? O sea, inclusive alguna gente misma del partido de gobierno, en lo personal, dicen, bueno, sí, tal vez fue la forma como se hizo. Bien, ok, entonces ya sabemos que ese es un tema que va a estar ahí, y tiene que estar ahí necesariamente, creo, el tema de la reforma. Eso pues lo tendrán que definir pues los actores políticos para que esto pueda ser objeto de los grandes temas del diálogo y de los acuerdos. Unas últimas inquietudes, señor Díaz Arribiaga. ¿Cómo quedan, después de toda esta tormenta de las elecciones del 26 de noviembre del 2017 y lo que vino después, el sistema de partidos en la democracia hondureña? Sí, ahí se habla escuché al presidente mismo hablar de un nuevo modelo electoral. Evidentemente creo que hay que reformar eso, el sistema electoral y el sistema de los partidos. Fíjese que cuando usted mencionó la crisis del 1985, yo era presidente de la Democracia Cristiana, y en los acuerdos de la Fuerza Aérea, ahí significó la aprobación de una nueva ley electoral y la de las organizaciones de los partidos políticos, donde ahí se plasmó la existencia de corrientes y movimientos dentro de los partidos políticos. Eso fue parte de los acuerdos que nos llevaron a la alternativa B. Lo que validó la opción B, sí. Entonces, este es un tema de discusión. Por ejemplo, en las pláticas surgió, bueno, ¿cuál es el papel de los partidos minoritarios en todo esto? Fue planteado en el diálogo con el presidente. Y es un tema que creo que hay que plantearlo, y hay que hacerlo en el marco, me parece, de la ley.
¿verdad? Es decir, mire, yo me recuerdo que cuando iniciamos la democracia cristiana, todavía, bueno, está mucho más joven, ¿verdad? Teníamos el pelo de otro color de todavía. otro color, sí, sí. Le voy a contar lo del pelo. No, nosotros no nos inscribieron porque el Tribunal Nacional Electoral en ese tiempo alegó de que no llenábamos determinados requisitos. Sí. Entonces la ley establece requisitos. Entonces Exacto. yo creo que el tribunal, si el tribunal es un tribunal real, efectivo, no políticamente orientado como está actualmente, la aplicación de la ley es muy clara respecto a la existencia de los partidos Por políticos. supuesto. Yo no estoy en contra de las minorías, debo decir, en una democracia. Claro. Yo creo que el pluralismo político tiene que existir y la representación de las minorías es válido y yo lo acepto totalmente, ¿verdad? Pero sea genuino, real y que represente realmente una visión de la sociedad. Lo que representa una visión aquí es mi caricatura. Por lo muy menos bien. la visión particular que tengo Sí. de usted y la comparto con el público. Nuestro interlocutor este domingo en el programa Vanegas, el profesor universitario don Efraín Díaz Arribiaga. La comparto con el público y la coloco en sus manos con todos mis dedos cruzados para escuchar su opinión. A ver qué le parece el obsequio. No, lo veo bien, lo veo bien. Sí. Mire, y vi con la pelotita de baloncesto. Sí, hablamos de ello. Sí, sí. Entonces me pareció interesante. Sí. Le voy a decir de lo de las canas. Me acuerdo que en una gira que hice política por Lloro, me encontré con un señor, un campesino, y había un afiche mío que estaba ahí. Y entonces él me dijo que yo creía que usted era más viejito. Me dijo. Así le digo yo a usted. Unas últimas preguntas. Responda.